Un saludo, queridos televidentes de Canal 5, el canal de los Vilos y su plataforma de YouTube, nuevamente con un especial sobre el tema constitucional, el tema republicano, acá con el profesor Joel Avilés Leiva. Vamos a tratar este día la Constitución de 1925. Vamos a hacer un preámbulo de lo que hemos visto hasta entonces. El capítulo anterior vimos la Constitución del 33, cómo se fue formando a partir del nacimiento de esta nación que se llama Chile. Sin duda, durante el periodo que viene van a haber muchos cambios históricos y sociales que van a ir dejando atrás la Constitución de 1833. Tenemos por una parte la cuestión social, tenemos por una parte también el tema de los movimientos populares que se van a ir verificando en Chile a partir de 1890, 1900, y todo eso va a hacer que la sociedad chilena se vaya polarizando, vaya teniendo muchos problemas entre sí y se va a hacer necesario la creación de una nueva constitución. En este ámbito, Joel, te doy la bienvenida al programa nuevamente. En este ámbito, ¿cuáles son los cambios más importantes que nosotros vamos a ver en Chile y que nos van a permitir o van a permitir que se vaya desarrollando la idea de una nueva constitución y no una reforma como se venía dando hasta ese entonces? Claramente las constituciones buscan dar respuesta a las problemáticas que surgen en el momento y contexto histórico. La Constitución de 1833 ya no daba respuestas a los cambios que se habían producido en la sociedad chilena en su conjunto. No tan solo la élite, sino también el pueblo o una incipiente clase media que se había formado bajo el alero del Estado. Por cierto, el Estado había comenzado a gastar mucho más y había una masa proletaria quizás mucho más educada que la del siglo XIX. Y al ser más educada también velaba por sus derechos y criticaba y se organizó en partidos políticos, en mancomunales, en sociedades. Así es que presionaban para que el Estado generara cambios positivos en esta sistematización capitalista que había en las fábricas, en las salitreras, y que ya también estaba afectando al sistema colonial de la hacienda, que por cierto, hasta la década de 1960 todavía se vivía en Chile. Un éxodo masivo de personas que llegan a las ciudades en vísperas de la crisis salitrera y que va a desarrollar una crisis tan profunda en el país que va a ser necesario que los políticos de alguna forma u otra empiecen a escuchar a esta masa que está suplicando porque las riquezas del país o lo que se ha obtenido en el país también les llega a ellos. En ese contexto tenemos que Chile tiene una expansión en lo macro, económicamente, pero que solo se beneficia la aristocracia o la élite, las grandes familias, plutocráticas y oligárquicas, ya que controlan la política y controlan el dinero y la tierra. Y este sujeto que ha surgido, mestizo, que viene desde el fondo del país, que ha sido el motor, la fuerza motora a través de su trabajo obrero, trabajo manual, no se ve casi incluido en estos beneficios. Así que esa es la masa que está presionando cambios y que es mayoría. Y por cierto también está el fantasma que vio muy bien Alessandri, de que si no se hacían estos cambios iba a pasar lo mismo que en Rusia. Que finalmente la masa desfavorecida toma el poder de una manera violenta. Entonces también es parte de contrarrestar eso, dar respuestas a las inquietudes del momento y de tener una revolución en ciernes, porque Chile era uno de los países que estaba más propensos a desarrollarlo en Sudamérica debido a sus características de explotación. Claro, tal como habíamos dicho anteriormente, Chile nace a partir de la fuerza, a partir de una conquista fuerte, nace a partir de confrontaciones que se van viviendo, y este pueblo, como tú dices, empieza desde el fondo a germinar y va a provocar dos elementos que son importantes, que también lo vamos a tratar, pero muy superficialmente,
que va a ser la revolución de 1891, que también va a ser un punto de quiebre en la sociedad chilena. ¿Qué cosas van a cambiar de la Constitución del 33 y que van a ser incluidas en la del 25, a grosso modo? A grosso modo, desde 1833 se hacen reformas sucesivas a la Constitución. Hubo cambio de una mirada más conservadora, en el sentido de involucrar a ciertos sectores, pero que en lo económico se mantuvo como librecambista y, por cierto, mercantilista, basado en la riqueza de los recursos naturales, patrón oro, es decir, el país solo gasta lo que tiene en reservas, y la crisis es cuando el país empieza a generar billetes, claro, y se genera inflación, porque está gastando cosas que no tiene en realidad. Y una masa crítica que va a tomar el poder, que van a ser los liberales, que son parte de esta élite, y que arrastran al pueblo en sus luchas reivindicativas, guerras civiles. Por cierto, en 1891 hay un quiebre. Sí. El presidente José Manuel Balmaceda es derrocado a través de una guerra civil sangrienta, y se impone un nuevo sistema, que se ha llamado parlamentarismo, aunque tiene muchas diferencias con el parlamentarismo británico, que conocemos siempre, es decir, pocos partidos políticos, una cámara en vez de dos, ¿cierto? Y que eligen un primer ministro. Acá no se vio nada de eso. Se siguió con el Congreso bicameral, el presidente era electo por una mayoría de electores en un colegio censitario. Tenía, por cierto, jurisdicción sobre las políticas exteriores, pero estaba restringido, y ahí sí se complementaba con lo británico, con lo inglés. Estaba restringido gracias a las censuras y a las leyes periódicas que le impuso el Congreso. Claro. Y el Congreso, a través de la censura, podía quitar gabinetes. Si no le gustaban los ministros, presionaban y caían los ministerios, porque tenían que tener la aceptación del Congreso en sus dos cámaras, lo que era imposible. Entonces tenemos gobiernos como Federico Errázuriz Echaurren, que tiene 8 gabinetes, Jorge Montt tuvo 14, después Juan Sanfuentes termina teniendo cerca de 12 gabinetes. Es un problema tremendo que no se puede gobernar el país. Por cierto, el mundo sigue su evolución, su desarrollo, pero Chile está amarrado por esta práctica política y por esta visión de la Constitución de 1833. Claro. Entonces se necesitaban hacer cambios. Tal como dice Joel, la mayor parte de la oligarquía o de la élite que estaba gobernando tiene que ver con el desarrollo de riqueza. Pero riqueza para ellos. ¿Por qué la oligarquía no invirtió en, por ejemplo, en industrialización, por ejemplo, en capitalización, sino que más que nada solamente llenó sus bolsillos con toda la ¿cómo se llama? La mejora que vino con la salitre? No invirtió en la nación. Invirtió para la élite claro, provincial, pero no para el pueblo, y aunque sí, en cierta forma, con la educación que amplió la cobertura de establecimientos, de una forma indirecta que tal vez no buscaba, se generó una clase media, que se va a ver favorecida después de entrar como funcionario en el siglo XX al Estado. Sí. Va a ser se va a imponer y que incluso va a colocar candidatos después presidenciales. Pero la élite durante el siglo XIX, finales del siglo XIX, optó por el camino más fácil, que era entregar el país a capitales extranjeros, negociar con ellos, ser los intermediarios del capital que está en Londres, sobre todo en Berlín, en París y, por cierto, Nueva York y Washington, que tengan factorías en Chile. Y por eso que también la presión de estas personas, a través de sus diputados o sus senadores, impedían sacar leyes sociales. Leyes que el Congreso mismo envió 2 comisiones a la zona salitrera en su momento, y llegaron consternados los diputados. Por alguna razón se neutralizaban.
efectivamente la élite entonces vio que era más fácil para ellos vender las riquezas naturales del país a través de un trabajo semi-esclavo, un trabajador semi-esclavo, Sí. analfabeto, que no tuviese la capacidad de reaccionar o darse cuenta que es un sujeto importante de este engranaje. Y cuando estas personas comienzan a hacerse parte de este sistema o a autoidentificarse como una clase y empiezan a protestar pacíficamente y no buscando la violencia, Ujú. son reprimidos. Son reprimidos porque aparte la policía en esa época la ejercía el ejército, o habían policías privados de los hacendados o los salitreros, las guardias blancos. Sí. Y hubo matanzas severas, masacres severas que alejaron al movimiento obrero de esta concepción, o sea, lo llevaron más extremo. Ahí entran los anarquistas y todo un movimiento, pero la época es de crítica, la época es de estar en contra del Estado, un Estado que no los escucha. Porque, por cierto, hay momentos de tensión. Santa María de Iquique, por ejemplo. Claro. Pero un año después, Pedro Montt, el presidente, gira por esa zona y muchos trabajadores salitreros, muchos salen a aplaudir y con las banderitas. Entonces también es raro. Sí, O sea, sí. no han sido antipatriotas. Claro. ¿Ah? Pero sí hay un tema de que se recupera algo tal vez de la colonia. Viva el rey, abajo el mal gobierno. Claro. Aquí dije abajo el mal gobierno, pero viva Chile. Eso están como tratando de el lazo histórico. Claro. A todo esto, tal como dice Joel, durante ese tiempo, entre 1833 y 1920, más o menos, el trabajador obrero que trabajaba, por ejemplo, en el campo, que trabajaba en la salitera, trabajaba de sol a sol. No tenía días de descanso, el domingo también lo trabajaba. Felipe Portales, según en su libro Mito de la Democracia, habla, por ejemplo, a Munátegui o los mismos senadores, diputados que hablan en las sesiones del Congreso, dicen que incluso se están utilizando niños para trabajar. Entonces, todo eso que está pasando en Chile va a explotar después de 1890, en la década de 1900 va a explotar todo esto, y además producto también de lo que se está viviendo a nivel internacional con el tema de los trabajadores. ¿Cómo recoge la Constitución del 25 todas estas demandas y las une para que esta sociedad realmente sea un poco más igualitaria? En realidad la Constitución de 1925 tiene 10 artículos. Sí. Y 10 leyes que permiten crear otras leyes. Recién en 1939 podríamos decir que ya tú establecía un documento de Constitución. Disculpa, Joel, una cosita para nuestros auditores. El hecho de que la Constitución se cree no quiere decir que esté funcionando. De hecho, la del 25, tal como dice Joel, recién el 38 empieza ya a utilizarse completamente, y la del 80 pasó un buen tiempo también para que cuando la veamos en el capítulo que viene, cuando veamos la Constitución del 80, también vamos a ver que durante un tiempo no se ocupó. Claro, hay un tiempo también de marcha blanca, ¿cierto? En este aspecto la Constitución de 1925 se va a ver fortalecida a través del Código de Trabajo, ya que hace Carlos Ibáñez del Campo, por cierto, en 1931, que incorpora también las leyes sociales, muchas de ellas anteriores a la Constitución también del 25. Establece también una relación interesante sobre la propiedad privada, que la refuerza, la defiende. Y por cierto, ciertos poderes se convierten en fácticos. ¿Ya? En el sentido de que se alejan de la Constitución, que también lo vamos a ver. Sí. Y el trabajador entonces está más involucrado, es partícipe y sindicalizado. Se van a ver seguros sociales, obreros, para los trabajadores, para los accidentes, que por cierto era para los que tenían contrato. Eso todo se va a ver durante la década siguiente. Pero más que todo, la Constitución de 1925 veló por el poder del Ejecutivo sobre los otros poderes. Es un poder omnímodo del presidente de la República sobre el Ejecutivo, sobre el Legislativo y sobre el Judicial, velando por la independencia, pero teniendo presente que el presidente es el que ordena la cosa. Claro.
Y eso se ha mantenido en la del 80 también, supra, o sea, con más poderes todavía. Había comisiones también de revisión de la Constitución, 2 comisiones, a diferencia de la anterior que era la conservadora. Así es que el ciudadano se reconoce en la Constitución como un aporte a la sociedad, pero este ciudadano debe ser educado para dentro de los valores de esta república. Entonces se incorpora la idea del ciudadano de bien modelo. Se habla de raza en la época, se habla de la salud y moral del pueblo. Eso se incorpora, por cierto, al espíritu de la Constitución, la construcción de la Constitución como constructora de época. Se dan cuenta, o sea, el Estado tiene que tomar las riendas de esto, porque también el Estado se está haciendo cargo de lo que está ocurriendo con la economía, el colapso de la economía chilena. Claro. Ahora, dentro de este aspecto, la Constitución va a tener dos partes, o sea, van a haber 2 partes que se van a incluir en la Constitución, que va a ser una, cómo se desarrolla de acuerdo al tema económico. Con la caída del salitre, ya desaparece el salitre, empieza el cobre a funcionar como nuestro ente minero más importante, y el tema de los mapuches. ¿Cómo se va a relacionar la Constitución con esta nueva realidad que se está viviendo en Chile con esos 2 aspectos? Bueno, en primer lugar, el salitre va quedando de lado paulatinamente. Hay un veranito de San Juan con respecto a la Primera Guerra Mundial, porque el salitre se ocupa para hacer explosivos. Sí. Pero una vez que termina la guerra, se termina ese periodo, el último de bonanza, y se empiezan a cerrar la... Aparte aparece el salitre sintético, el salitre alemán, sí. Mucho más barato su producción, y por cierto con elementos que se podían encontrar en Europa o en otros lugares, así que fue un acierto de los alemanes y nos quitó el monopolio. Sí. Las ciudades completas fueron despobladas en el desierto y volvieron a los lugares de origen, muchos de ellos, la región de Coquimbo, por cierto, en ese tiempo provincia, llegaron miles de personas, sí, a pueblos y ciudades que no estaban preparadas. Y pasó esto también en Santiago. Claro. Entonces esto provocó una presión poblacional tremenda. Se crearon barrios nuevos en las antiguas casonas de Ciochesca, de Santiago, o de las grandes ciudades, y se creó los CITES, o poblaciones callampas, como se llaman, que empezaron a surgir por todos los lugares, igual que estos hongos, ¿cierto? Entonces, en definitiva, hubo una valoración de las personas, porque el Estado no llegaba ahí, y eso va a generar también rencor o personas que quieren acceder al centro. En cuanto al cobre, pasa a ser parte de la economía, se revitaliza en la medida que Europa necesita reconstruirse y Estados Unidos comienza a ser potencia mundial global. Se necesita el cobre para hacer, junto al estaño, el bronce, ¿cierto? Que tiene la mayoría de los barcos, los trenes de la época, junto al acero. Y se viene todo el tema tecnológico, el telégrafo, el teléfono, claro, el cine y la radio. Todo eso necesita cobre, y Chile lo tenía, y a principios de siglo ciertos ingleses y norteamericanos habían visto el potencial de Chile y habían comprado a precio de huevo, digámoslo así, precio de huevo, en una época en que el cobre estaba desvalorizado, bajos precios mundiales, porque había una gran cantidad de cobre en el mercado de otros productores, incluyendo Japón, que curiosamente tuvo mucha producción, España, por cierto, y eso hace que los capitales extranjeros se lleven también el cobre. La famosa anaconda, Chuquicamata, por cierto, sí, el tofo, acá en la región de Coquimbo, cerca de la higuera, va a tener el hierro se va al extranjero y vuelve en acero. Sí. Entonces, nuestros recursos naturales se van y queda muy poco acá, ¿no? Porque se guía la ley minera
que se había cambiado en los años previos a la elección de Alessandri, de que se vendía por la producción, no por la exportación. Entonces una empresa podía decir que tenía baja producción y pagaba menos impuestos. Y la población que trabajaba ahí, el trabajador minero, era casi vivía en un estado dentro del estado, como ejemplo El Salvador, mismo Chuquicamata, tenían su hospital, sus lugares de compra, de recreación, pero tenían también ciertas limitancias. Sugar, por ejemplo, el obrero de cierta edad tenía que casarse ya, ¿no? Y casi le buscaban el lugar y vivían en barrios separados de los patrones, los gringos, ¿cierto? Se generó toda una sociedad diferente, pero el resto del país estaba en ascua. O sea, definitivamente a partir de 1922 la élite se había gastado y el dinero que había en el país, y Chile entró en bancarrota, el Estado entró en bancarrota. Y se vienen, por cierto, el maremoto y terremoto de Huasco, que destruyó toda la costa, incluyendo la costa de Los Vilos. Mi abuela me contaba cómo se salvó, recordaba ella, niña, cómo se salvó acá destruyó Los Vilos, Claro, ¿no? Y toda la costa chilena hasta el centro del país. Y a eso tuvo que hacer frente a Alessandri también en esta elección tan reñida, claro. Que de hecho la pierde por voto. Sí, la pierde. Y el tema de los pueblos aborígenes, ¿cómo se va a incluir dentro de esta nueva constitución? Porque en la constitución del 33, a pesar de que se respeta, por ejemplo, el valor que tienen los pueblos, no tienen ningún derecho político dentro del gobierno por constitución. En el 25 esto cambia, se mantiene. ¿Cómo se desarrolla eso? Los pueblos indígenas son reconocidos como chilenos. Todos somos chilenos y tienen sus particularidades, pero en definitiva se recuerdan, empiezan las primeras comunidades agrícolas. Por ese lado podría ser un reconocimiento de la propiedad indígena. Hay una oficina también de tratamiento indígena y hay unos juzgados para ver todo el tema de los pueblos indígenas, pero sobre todo en el sur. Yeah. En el norte se vive un elemento de que el indígena nortino está desmedrado por estas empresas que llegan o por el mismo gobierno. Muchas veces a los nortinos se los ve como bolivianos por la cercanía que existían entre uno y otro. Entonces Chile en la década del 10 y del 20 tuvo problemas con Bolivia, o empezó a tener problemas con Bolivia. Entonces se recuperaban ciertas banderas chauvinistas y se persiguió a una parte de esto. Los mapuches, por cierto, que en ese tiempo les decíamos araucanos, se comienzan a organizar, porque la constitución del 25 les permite incorporarse a ser autoridades dentro del Congreso Nacional, pero se le exige que sepa leer y escribir, que ocupe ropa huinca, ropa occidental, ¿cierto? Y hay ciertas organizaciones como la Sociedad Caupolicán que va a organizar eventos connotados y van a colocar políticos en el Congreso que hablan en el Mapuzungún, la lengua de la tierra, la hablan ahí, y se cuenta siempre de que cuando daban sus discursos en la lengua de la tierra, en el mapuche, los otros que no entendían se retiraban. ¿No? Pero hubo 2 diputados en la época. Esto abre un espacio para que se incorporen, pero desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de partidos tradicionales. Curiosamente son partidos de derecha y cercanos a la iglesia los que van a empujar o llevar a estos candidatos mapuche. Es muy curioso lo que ocurre ahí. En el sur de Chile, en la década del 10, 20 y 30, hay una destrucción del mundo indígena, que hoy día se está viendo si eso fue genocidio o no, cuáles son la gravedad de la situación y qué implica para el Estado chileno reconocer eso. Hay un debate muy interesante, discusiones álgidas a veces, pero que el hecho concreto es que se intervino hacia ese territorio, se diezmó la población y a los sobrevivientes se los juntaron en reservaciones, claro, a pesar de que no eran de los mismos pueblos ni las mismas lenguas. Sí.
¿ah? Y ahí se enfermaron, hay todo un tema también muy interesante, y hoy día quedan pocos, y descendientes quedan, que se reconocen, pero de su cultura solo sabemos por libros o por las grabaciones de Bausinde. Claro. Entonces, ahí en el sur de Chile, sur austral, quedó Claro. bastante desmedrado el elemento nativo, indígena. La Constitución entonces permite que el indígena entre al círculo político, pero en el fondo la población sigue siendo rural o suprarrural o infrarrural, y muy pobre, muy pobre. Un poco para ir cerrando el capítulo de hoy, quiero detenerme en qué sucede después de la revolución de 1891. Se produce una polarización de la sociedad a todos los niveles, y se tiene que construir casi una república de nuevo a partir de esta revolución. La Constitución del 25 va a permitir que esta nueva nación que surge a partir de lo que pasa en esta crisis se una nuevamente. Lo que va a dividir las aguas es Balmaceda en 1891 y lo que quiere o pretende hacer con el salitre. Para algunos era un nacionalista, que quería nacionalizar las salitreras. Para otros, entre los que me incluyo, quería diversificar la matriz capitalista que explotaba esto. Es decir, que los empresarios chilenos también ingresaran y que el Estado fuera parte también de esta explotación. Desde mi punto de vista creo que era así. Sí. No lo entendieron o no llegaron a acuerdo, efectivamente, y se viene una guerra civil en que la Marina, ¿cierto?, apoyada por el Congreso, se rebela contra el presidente y el ejército que lo apoya. Batallas bárbaras, quizás más sangrientas que la de la Guerra del Pacífico, con más muertos incluso, ciudades destruidas, saqueadas, Iquique, Valparaíso, parte de Santiago, por personas que eran familiares, que eran amigos y que esto los dividió. Después se hacen leyes que tratan de borrar las cicatrices de esta guerra. Hay leyes de amnistía. Desaparecieron familias completas, por cierto, de la historia de Chile. Los Barbosa, por ejemplo, desaparecieron de la élite. Pero luego lo que los desunió después los une. De hecho, termina gobernando el partido que crean los balmacedistas. Claro. ¿Ah? Juan Luis Sanfuentes, ¿cierto?, del Partido Liberal Democrático, balmacedista. Claro. Y Juan Luis Sanfuentes, desde 1891 en adelante, que crea el partido en 1894, va a crear las alianzas para derribar gabinetes completos, ministerios. Se hace parte del juego e ingresan. Entonces, los balmacedistas finalmente se convierten en parlamentaristas. Y son los que se oponen después a que salga Alessandri, que es una persona de clase media, hijo de italiano, Sí. que viene de Linares, que se hace diputado en la salitrera, Claro. pero que Alessandri tiene una particularidad muy interesante. Él se da cuenta de que las respuestas que está dando el Estado no son suficientes, son mediocres y son realmente sangrientas. Cada vez que hay una protesta, una huelga, un petitorio, la autoridad del territorio, el intendente en este caso, gobernadores, envían a la fuerza pública o al ejército a reprimir. Entonces tú no puedes decir nada porque te viene la luma, ¿ah?, o el sable. El sable. En la época. En ese tiempo el sable. ¿Ah? Y él se da cuenta que ese proceso los va a llevar a un extremo de estas personas que siempre son humilladas, son pisoteadas y que se pueden pasar a las ideas que vienen de Europa llegando ya. Sí. A finales del siglo XIX ya se ha llegado algunos libros de Marx, Claro. de Engel también. A partir de la primera década del siglo XX llegan manuscritos ya anarquistas. Claro, y está el movimiento obrero también. Está el movimiento obrero y se empieza a hablar de internalización, que la causa obrera está en todos los puntos del mundo, Claro. lo que los une contra el patrón, contra el oligarca, contra el Estado. Sí. Entonces, y por cierto, en 1917 la Revolución Rusa, 1922 la creación de la Unión Soviética, y están expectantes estos grupos que se han aliado en el Partido Obrero Socialista, que después va a dar el Partido Comunista y que después con este avance se unen al movimiento obrero. O sea,
Alessandri lo que hace es trata de neutralizar a través de esta constitución de que el país o la masa proletaria, que es amplia en el país, se vuelva marxista o se vuelva bolchevique, como ocurrió en la Unión Soviética. Claro. Con todo lo que conllevó la revolución y la instalación de ese Estado, que fue una guerra civil, y luego la persecución de opositores, ¿cierto? La sangre de siempre de todas las revoluciones. Claro. Así que eso fue neutralizar a través de este instrumento. Se dio cuenta y fue su bandera y le resultó, y de una forma interesante como fue la elección, como decíamos, perdió un voto. Claro, pero fue presidente. Fue presidente. Bueno, no va a ser la última revolución que va a vivir Chile en el siglo XX. El próximo capítulo vamos a tratar la Constitución del 80. Y bueno, le agradecemos a todos nuestros televidentes, los dejamos invitados para el próximo capítulo. Un agrado estar contigo nuevamente, Joel. Te agradezco la visita a nuestro programa y que tengan un muy buen fin de semana para todos.